Entonces, comenzaremos formalmente la conferencia de la doctora Dolores Albarracín. Voy a permitirme compartir algunos de los datos respecto a la doctora. La doctora Dolores Albarracín es psicóloga social que ha estudiado los temas de cognición social, comunicación y cambio comportamental. Es miembro de la Sociedad de Psicología Social y Personalidad de la Asociación Americana de Psicología, de la División Octava y 38. También es miembro de la Asociación de Psicología Científica y de la Asociación de Psicología Social Experimental. Su investigación, que obviamente sobrepasa las 180 publicaciones, ha sido reconocida con la distinción a sus contribuciones en el campo de las actitudes y de la influencia social por parte de la Sociedad de Psicología Social y Personalidad en el 2018. Asimismo, también ha recibido la distinción por sus contribuciones extraordinarias como psicóloga social por la misma sociedad en el 2020. Sus publicaciones pues abarcan 6 libros que incluyen 3 volúmenes del libro Handbook of Attitudes, y ha colaborado, o más bien ha sido autora de 2 monografías, lo que serían la Action and Inaction in a Social World, Predicting and Changes Attitudes and Behaviors, publicado en el 2021, justamente este año. Y ha también publicado Creating Conspiracy Belief, How Our Thoughts Are Shaped, que también es una colaboración con otros colegas que justamente ahorita se encuentra en estado por publicarse. Ambas publicaciones están editadas por la casa editorial Cambridge University, que es una de las más prestigiosas en nuestro gremio. Ha recibido también una distinción por el Instituto de Salud Pública y ha recibido también un financiamiento de 36 millones por parte del gobierno de Estados Unidos para el estudio del cambio comportamental en las áreas de salud. Ella ha sido editora en jefe de una de las revistas más prestigiosas también en nuestro gremio, que es Psychological Bulletin, desde 2014 a 2020, y ha sido electa presidenta de la Sociedad de Psicología Social y Personalidad para el periodo de 2023. Por lo tanto, es un privilegio, la verdad es un honor contar con su presencia. Yo misma soy, pues digamos, ardua seguidora de su trabajo, así que estaré muy al pendiente de todo lo que hoy nos tenga que compartir. Por favor, doctora Albarracín, si gusta, puede tomar entonces el micrófono y compartirnos su presentación tan esperada por todos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por todo eso. Me parece un honor a mí poder contarles sobre mi trabajo, sobre todo el trabajo relativo a lo que hemos vivido todos en este año y medio y que aparentemente vamos a continuar por bastante tiempo. Y sobre todo, bueno, es un placer además poder presentar en español, dado que yo soy argentina, si bien me desempeño en Estados Unidos. Así que, si bien las diapositivas son en inglés, pensaba presentarlo en español. Si bien nunca comenté esto, me parece lo más apropiado para todos, incluida yo misma. Bueno, me gustaba hacer una reflexión hoy sobre el rol de la psicología social y el tipo de contribuciones que podemos aportar para una situación tan crítica como la pandemia del COVID-19 que vivimos. Y en este punto, mi grupo de investigación ha tratado varios temas a lo largo de este tiempo, algunos que ya venía trabajando en otros contextos, pero que eran especialmente aplicables a la pandemia y a cómo comunicar efectivamente, que claramente ha sido un déficit en la política de salud en muchos lugares, especialmente el que vi de cerca, que fue Estados Unidos. Y hay varias preguntas sobre esto. Una de las preguntas es, ¿qué pasa con la información que comunicamos? Y me imagino que ha sido lo mismo en México. En el caso de Estados Unidos, los casos se han reportado muy
muy cercanamente. Por ejemplo, el New York Times todos los días continúa publicando este tipo de gráficos, en donde tenemos la cantidad de casos nuevos, por ejemplo, y también el cambio, y cada tanto también presenta cuál es el volumen total de infecciones para este momento. Y este tipo de estadísticas que técnicamente se conocen como incidencia, es decir, el aumento de casos en una población, y prevalencia, es decir, el total de casos en un punto determinado, por ejemplo, en el último mes o año. Ese tipo de estadísticas se presentan de manera más o menos informal, pero creo que desde nuestra perspectiva tenemos bastante que contribuir, como van a ver, a entender qué hace la gente con esta información cuando la recibe y a qué presta atención. Además, por supuesto, tenemos mucho para decir sobre el tema de la inmunidad de rebaño, el herd immunity, porque obviamente la idea de la inmunidad de rebaño es que si todos los que nos podemos vacunar nos vacunamos, eso va a proteger a aquellos más desprotegidos, más vulnerables, que no pueden vacunarse. Actualmente son los chicos, por ejemplo, los niños, y también gente con compromiso de su inmunidad y otro tipo de patologías que les impiden recibir las vacunas. Y la inmunidad de rebaño es eminentemente un tema de altruismo, es decir, de dedicarnos a hacer algo por el bien de otros, sobre todo. También, por supuesto, las vacunas nos benefician a nosotros, pero el tema de que lo hagamos por el bien de todos es muy importante y continúa siendo un gran desafío. Entonces, ahí van dos preguntas. Y hay una tercera que ha surgido, que es el tema de la confianza en la ciencia. No sé cuánto esto se ha hablado en México, me imagino que bastante probablemente, supongo que será referido a confianza en la ciencia, pero este tipo de idea de que si confiamos en la ciencia, bueno, entonces muchas cosas se facilitan y nos vamos a vacunar y vamos a cuidar el ambiente, etcétera, es, en mi opinión, una simplificación que, como van a ver, tiene una serie de consecuencias que en algunos casos no son tan positivas. Pero voy a, por supuesto, detallar todo esto, pero como para darles una idea de las posibles desventajas de tratar de instigar este tipo de confianza ciega en la ciencia y cómo eso puede ser usado para promover la pseudociencia. Y finalmente el tema de los mandatos y la idea de que, si bien uno puede requerir la vacuna, y esto es a lo que yo, por ejemplo, estaba acostumbrada en Argentina, y me imagino que en México será similar, la salud pública era algo bastante incuestionable, digamos, que ibas a la escuela y había una oficina de sanidad, y en esa oficina vacunaban a todos los chicos sin mayor problemas. Pero lo que venimos viendo en las últimas décadas, especialmente en Estados Unidos, también en Europa, pero probablemente en todos lados, es que la gente se ha embarcado en estas ideas de que en realidad esto es una opción que uno tiene, no ningún tipo de obligación ni nada que se parezca. Entonces voy a hablar de cuál sería la efectividad de requerir la vacuna y los posibles efectos negativos de requerir la vacuna, y ver si existen esos efectos o si en realidad requerir la vacuna probablemente sería una solución bastante simple, especialmente para los colegios, por ejemplo, algunos de los cuales ya la requieren en Estados Unidos, pero no todos desde ningún punto de vista. Entonces, con eso me voy a dedicar a la primera pregunta. Son 4 preguntas, y la primera, entonces, es una cuestión de información epidemiológica. La segunda se trata de cómo comunicamos la preocupación por los otros para tratar de facilitar actitudes altruistas y vacunarse para proteger a otros. El tema de confianza en la ciencia y el tema del requerimiento.
Entonces, con respecto a la primera, con la que voy a empezar, básicamente tenemos una cantidad de información de cómo procesa la información la gente. Y en general lo que sabemos es que cuando presentamos información de salud, información epidemiológica u otro tipo de información científica, hay bastantes dificultades en entender qué significa. Por ejemplo, el tema de crecimiento exponencial es algo que la gente tiende a interpretarlo incorrectamente y piensa que en realidad es lineal. Es decir, que si estamos un poquito mal hoy, estaremos un poquitito peor mañana y así, pero en realidad lo que sucede es que estamos doblemente peor mañana y sucesivamente el incremento es muy acelerado. Otro ejemplo de cómo la gente tiene dificultades en entender la información es el tema de la confusión que tiene la gente entre los casos nuevos de COVID y los casos acumulativos. Entonces, por ejemplo, si los casos nuevos disminuyen, la gente interpreta que también los casos acumulativos disminuyeron, cosa que por supuesto no es así porque los casos acumulativos siempre aumentan. Entonces, la pregunta nuestra, que era diferente, pero en este tipo de interrogatorio, tiene que ver con si la gente presta atención a la prevalencia o a la tendencia de crecimiento o decrecimiento de los casos, es decir, la incidencia. Y en particular, ¿cuál de estas dos piezas de información utilizan cuando tienen que tomar una decisión? Y una posibilidad con la que empezamos, y que la van a ver en los estudios que les voy a presentar, es que la gente tiende a ser más sensible al cambio que a los estados absolutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una disminución en la felicidad o una disminución en cualquier tipo de recursos es muy notoria, o un aumento. Pero una vez que ya uno se acostumbra a ese nivel, el valor absoluto tiene relativamente poca importancia. Queríamos saber si esto pasaba en cómo procesa la gente la información sobre el estado de la enfermedad de COVID en el público. Y en particular ver si se daba en este caso que la gente sea sensible al cambio, pero no al total de casos. Y para mostrarles la importancia de esto, les quiero recordar que si bien que esté aumentando el número de casos, obviamente marca que estamos yendo en mala dirección y que las conductas no son apropiadas, las conductas del sistema de salud pública o de los ciudadanos o lo que sea, pero no está necesariamente relacionado con la probabilidad de infección hoy, pero la probabilidad de infección sí está altamente relacionada con el número de casos que hay hoy. Es decir, que la prevalencia, si tengo que salir a la calle, el nivel de gente contagiada en una población es un punto fundamental. Y si la gente es solamente sensible al cambio, es decir, si están aumentando o bajando, pero ignora los 160.000 casos que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, es un gran problema, porque el número absoluto de casos es clave en el contagio. Entonces, les quiero mostrar cómo estudiamos eso. Lo que hicimos, es presentar prevalencia, es decir, el número de casos durante un periodo de tiempo, y la tendencia, es decir, la tendencia hacia arriba o hacia abajo de las infecciones a lo largo del tiempo, con gráficos muy parecidos a los que aparecen en los diarios y todo tipo de páginas de internet que muestran el curso de la epidemia. Entonces, en este caso, la gente recibía una cantidad de estos gráficos en distinto orden. Y como pueden ver, acá lo que está siendo manipulado es el panel de arriba, muestra una tendencia creciente, y el panel de abajo es una tendencia decreciente. Y eso es sumamente notorio. Pero además, los gráficos muestran el total de casos. Y el total de casos aumenta de la izquierda a la derecha. Entonces, por ejemplo, en el
de la izquierda, en este, ven que hay 6.491 casos, mientras que en este hay 84.874 casos. Y si bien la tendencia importa, obviamente la prevalencia en este caso es más de 10 veces mayor que en este caso, y significa que si salgo a la calle sin una máscara o sin vacunar, tengo mucho más riesgo acá que acá. Pero si la gente es sensible al cambio más que al estado absoluto, eso puede llevar a, digamos, desestimar o no percibir, ignorar el tema de los números de casos totales, la prevalencia. Y eso es lo que pasa. Entonces, como van a ver, hicimos varios estudios en internet, por supuesto, porque tampoco había demasiada manera de estudiar nada durante la pandemia que no fuera online. Y todos estos que van a ver, o la mayoría, son preregistrados con respecto a las hipótesis. Y lo que manipulamos es la tendencia, como vieron en estos gráficos, creciente o decreciente, y la prevalencia. Entonces después medimos qué riesgo de infección percibe la gente. Lo que se les decía es que estos eran los gráficos de una enfermedad determinada en un lugar en particular, y se tenían que imaginar, si vivieran en esa región, cuán probable es que se infecten con esa enfermedad. Y además, después de eso se preguntaba cuál era la intención de usar una máscara, o, por ejemplo, practicar distancia social, o también vacunación en algunos de los estudios. Y lo que les voy a presentar es el efecto, entonces, de la prevalencia y de la tendencia. Y estos eran los gráficos en particular, eran unas enfermedades genéricas, pero variaban, como ya les comenté. Y lo que vemos es lo siguiente en el primer estudio. Como ven, a la izquierda lo que está presentado es la probabilidad de infección. O sea, qué percepción de riesgo tiene la gente. Y tienen los niveles de prevalencia, bajo y alto, aquí, y después la tendencia decreciente aparece en azul y la creciente en verde. Lo que se ve acá es simplemente que hay una diferencia detectable, significativa, entre la tendencia creciente y la decreciente, es decir, estas dos barras y estas dos barras son diferentes de cada uno. Pero cuando ustedes miran el efecto de alta y baja prevalencia, no hay ningún efecto prácticamente. O sea que es o muy bajo o directamente no significativo a lo largo de varios estudios que van a ver. Y si comparan el efecto de la tendencia con el efecto de la prevalencia, el efecto de la tendencia es efectivamente mayor. Es decir, la gente está prestando atención al cambio, pero no al número de casos totales, que es aún más importante, uno puede arguir. Y eso tiene un efecto muy similar en la intención de desarrollar conductas de prevención, como usar una máscara en público, en cuyo caso nuevamente se ve que los efectos significativos son de la tendencia. Cuando la tendencia está incrementando, van a usar una máscara, pero ignoran el nivel de prevalencia. Es decir, que pienso usar una máscara igual si la prevalencia es 6.000 u 89.000. Entonces, eso lo repetimos nuevamente en varios estudios, no les voy a mostrar todos, pero hay algunos en que estaba también manipulado como la tasa de enfermedad en lugar del número, y da exactamente lo mismo. Y repetimos este estudio nuevamente, y los efectos, básicamente, y estímulos son prácticamente iguales. La probabilidad de infección es altamente sensible al cambio, es decir, si aumenta, que es el verde, la infección, ve el participante que aumenta, eso tiene una gran importancia, pero el número absoluto de casos, la prevalencia, no tiene mayor efecto, tanto en la probabilidad de infección que perciben,
como en las intenciones de ejecutar conductas de prevención, que es, por supuesto, lo que queremos. Entonces, queríamos ver, a partir de eso, si había alguna manera de hacer que la gente, en lugar de ser solamente sensible al incremento, sea más sensible a la prevalencia. Y una de las cosas que queríamos ver si funcionaba es qué pasa si dejamos de presentar tanto la tendencia creciente como decreciente junta, y tal vez si solamente concentramos a la gente en la información que solamente varía por prevalencia, puede ser que eso los haga más sensibles a la prevalencia, que sería muy bueno en una cantidad de casos. Entonces hicimos un estudio en el que hacía eso, es decir, que el nivel de prevalencia se seguía detectando entre sujetos, es decir, que cada sujeto veía 5 niveles de prevalencia, pero veían solamente la tendencia creciente o decreciente. Y cuando uno hace eso, cambia un poco la situación. Y lo que se ve, estos tienen de nuevo la percepción de riesgo y las intenciones de prevención. Y acá tenemos 5 niveles de prevalencia, en este caso que manipulamos, y una tendencia decreciente y creciente. Y lo que ven en este caso es que la prevalencia ahora tiene un efecto muy notable, es decir, que este punto de prevalencia es mucho más bajo que este punto. Y además la prevalencia pasa a tener más importancia cuando las cosas están empeorando, es decir, en esta curva, que es más empinada que esta otra curva que es bastante más chata, lo cual muestra que si solamente mostramos un caso de casos crecientes o decrecientes, entonces la gente ahora puede prestar atención a la prevalencia y digamos, no tiene más ese tipo de información de cambio, y esto creemos que es bastante positivo. Si bien, aún en ese caso, la gente presta más atención al número total de casos cuando las cosas van mal, pero prestan menos atención cuando las cosas están mejorando, lo cual no es tan bueno, pero bueno, por lo menos se logra que la gente pueda detectar y tomar decisiones de protección en función al número total de casos, que es muy importante. Entonces, sobre la primera pregunta, ¿cómo presentar información epidemiológica? Tendríamos que tener en cuenta que si presentamos tendencias de incremento o de crecimiento, la gente tiene bastante dificultad en prestar atención a otros factores importantes, pero que si desenfatizamos el tema de tendencia, se vuelven mucho más abiertos y tienen más posibilidad de incorporar información que es muy importante también. Entonces, esa es la primera pregunta. Sería simplemente una mirada a un tema muy de sentido común y muy importante en lo que comunicamos, cuya respuesta no la sabíamos. El segundo tipo de estudios que les voy a presentar tiene que ver con el altruismo, es decir, la preocupación por otra gente y por proteger a otros. Y en este caso es un paper que publicamos, el previo está en revisión. Queríamos ver qué pasa con el tema de la preocupación por otros en áreas urbanas y áreas rurales. Y en este punto hay digamos, dos hipótesis que pueden competir. Por un lado, está el tema de qué pasa en las áreas de población muy densa. Y en las áreas de población muy densa, la posibilidad que tenés de contagiar a otros es sumamente alta. O sea que el impacto de tu conducta en una ciudad puede ser muy alta, o en una residencia universitaria, o cualquier lugar de alta densidad. Pero, por otro lado, lo que puede pasar en la ciudad, en relación al campo, por ejemplo, es que en la ciudad la gente, pese a que su conducta puede infectar a muchos otros, piensan o pueden pensar
que son uno más entre tantos, entonces lo que hagan no importa tanto porque están todos los otros y las conductas de muchos otros que importan también. Entonces queríamos ver qué es lo que pasa y qué hace la gente en estas condiciones. Y qué tipo de impacto personal perciben y qué tipo de impacto tiene la preocupación por otros en zonas urbanas y rurales. Primero esto lo miramos con un sondeo que teníamos hecho sobre la vacunación contra la gripe, que era un tema que veníamos estudiando. Entonces, el primer estudio es un análisis de ese sondeo nacional en Estados Unidos. Y acá lo que están viendo es el impacto de la preocupación prosocial, o sea, la preocupación por me quiero vacunar para proteger a otros, en la vacunación en zonas más y menos metropolitanas o de mayor densidad. Es decir, que son con 3 medidas diferentes de urbanicidad, dependiendo de dónde vivía la gente. Y lo que se ve es que en todos los casos, por supuesto, cuanto más me preocupa proteger a otros, más me vacuno, es decir, hay una relación positiva. Pero esa relación positiva es más fuerte en los casos en que la gente vive en zonas no metropolitanas, que es la roja, o de menos densidad poblacional, de nuevo la roja, o en zonas con menos cantidad de tierra, con urbanización. Es decir, que las zonas más rurales son las que muestran más impacto de la preocupación por infectar a otros en la vacunación, lo cual es interesante, porque como ya les dije, uno podría también pensar que la situación podría ser opuesta y que en la ciudad estaría más preocupado porque hay tanta gente para contagiar, pero parece ser que las zonas rurales son las más preocupadas. Pero como este era simplemente un survey que tiene poco valor probatorio con respecto a la causalidad, hicimos 2 experimentos con respecto a este tema, manipulando primero la densidad social y además la preocupación por uno o por otros. Y esto lo hicimos de la siguiente manera. Primero los participantes se tenían que imaginar 2 situaciones: de entrar a un negocio, era en este caso que está muy densamente poblado en este momento o con poca gente. Entonces se imaginaban eso y tenían que escribir qué sentían en esas condiciones, digamos que para aumentar la saliencia de una situación de alta o baja densidad. Y después de eso, tenían que leían un poco de información sobre la vacuna de la gripe y se tenían que imaginar los beneficios de vacunarse para otra gente o para ellos mismos. Es decir, una condición de preocupación prosocial y una condición de preocupación por sí mismos. Y después medíamos qué pasaba con la intención de vacunarse y el impacto que perciben de vacunarse. Si miran el gráfico de la izquierda, acá tenemos baja densidad primero y alta densidad. Y la condición en la que se aumentó la saliencia de preocupación prosocial es la naranja. Entonces, como ven, la diferencia entre la naranja y la turquesa es mayor cuando la gente se imagina una situación de baja densidad. Es decir, muy parecido a lo que veíamos en el survey. Pero, además vemos acá, porque medimos el impacto, qué impacto perciben que va a tener el vacunarse en otra gente en general, y lo que se ve es que la gente percibe más impacto cuando se enfatizó la preocupación prosocial, pero solamente cuando están en una zona de poca densidad. Es decir, que volvemos a esta idea de que si estoy en una zona hiperpoblada, pienso que mi conducta no me importa demasiado, porque soy como una gota en un océano, digamos. Entonces tengo poco impacto. Y volvimos a repetir este estudio, porque después, esto lo estábamos haciendo y después llegó
el COVID, entonces queríamos, por supuesto, repetirlo con la vacunación para el COVID, que en este momento, cuando hicimos esto, todavía bueno, se esperaba, pero no estaba terminada. Era cuando esperábamos que tener la vacuna iba a solucionar todos los problemas. Y de nuevo, la misma manipulación de nivel de población o hacinamiento de un negocio comercial. Y después les presentábamos cierta información básica sobre la vacuna de COVID, que era lo que se esperaba que iba a ser. Y de nuevo manipulábamos el énfasis en la preocupación prosocial o la preocupación por uno mismo. Había tanto información prosocial sobre uno mismo y además se les hacía de nuevo escribir y describir lo que pensaban eran los beneficios para otros o los beneficios para mí de la vacuna. Y los resultados son muy parecidos. Tenemos de nuevo la intención a la izquierda y la percepción de impacto de qué pasa si yo me vacuno tiene alto o bajo impacto en otros. Y como ven, la preocupación prosocial tiene un impacto, es esta diferencia entre la barra naranja y la barra turquesa, cuando la gente se acaba de imaginar un negocio que está vacío. Pero cuando se imagina una situación que está superpoblada, entonces la preocupación por otros deja de tener impacto. Y esto va de nuevo en paralelo con la situación de que el impacto que percibo de mi conducta también es mayor en el caso de la preocupación prosocial, pero solamente cuando la densidad es baja. Entonces, esto, bueno, era lo que les quería comentar, que les podía interesar, pensaba, porque habla mucho de qué pasa con la inmunidad de rebaño y el promover esa idea de vacunarse para proteger a otros, y que es bastante probable entonces, de acuerdo a nuestros datos, que el efecto de recordarle a la gente que se tiene que vacunar por otros sea mayor cuando las áreas están menos pobladas, a no ser que podamos hacer que la gente, por ejemplo, en una ciudad, pueda realmente compenetrarse con la idea de que su conducta sigue importando, aunque haya mucha otra gente que también desempeñe otras conductas. Es decir, otra solución es, por supuesto, entonces, en lugar de recordarles que hay que proteger a otros, recordarles que lo que ellos hacen es importante para proteger a otros. Entonces ese es el segundo punto. Y después quería pasar al tema de confianza en la ciencia, que es otra línea. Y en este sentido, comentarles un poco que, por lo menos en los Estados Unidos y probablemente en México también, escuchamos desde hace mucho tiempo que la confianza en la ciencia va a resolver una cantidad de problemas como el cambio climático y bueno, la vacunación también, que si logramos que la gente confíe en la ciencia, eso arregla el problema. Pero nuestra opinión era que si bien la confianza en la ciencia es claramente positiva y tiene efectos positivos, como por ejemplo hacer que el presupuesto en ciencia aumente o más valoración de la educación científica en las escuelas, no es necesariamente la solución para todo tipo de problemas y sobre todo para la situación en que la gente tiene que tomar decisiones sobre la información que reciben. Porque si lo que tratamos de alentar es confianza en la ciencia, la gente puede quedar igual vulnerable contra la pseudociencia. Porque lo que vemos en todos estos casos no es que, digamos, la gente que está, los grupos que están tratando de atacar, por ejemplo, la vacunación, no necesariamente se dedican a dar sus opiniones personales sin ningún fundamento. Por el contrario, lo que hacen generalmente es encuentran algún científico que sacaron así de la galera
que pueda promover lo que ellos quieren, o usan algún estudio tal vez retractado o un estudio sin validez para promover su perspectiva. Entonces eso, que en este caso nos referimos como pseudociencia, es un gran problema en estos ámbitos, y si aumentamos la confianza en la ciencia, eso no alcanza para protegerse contra la pseudociencia, porque la pseudociencia usa todas las trampas, digamos, posibles para parecer ciencia. Entonces, si confiamos en la ciencia, puede ser que también confiemos en la pseudociencia. Y lo que en realidad necesita la gente es cierto pensamiento crítico y entender algo de la metodología o algo de cómo funciona el método científico, es decir, necesita más herramientas críticas en lugar de confiar en una institución ciegamente, aunque sea la ciencia. Entonces queríamos ver eso. ¿Qué pasa si tratamos de medir el impacto de confiar en la ciencia en lugar de cierto pensamiento crítico, por ejemplo, cuando presentamos información que es claramente falsa y conspirativa en este caso, y la presentamos como si fuera ciencia, o un poquito de ciencia, o como si fuera cualquier tipo de teoría conspirativa que aparece en Internet. Entonces tenemos varios estudios sobre esto que fueron publicados este año, y en todos los casos el diseño es similar. Manipulábamos que la información conspirativa que presentáramos tuviera algún contenido o estuviera adjudicada a la ciencia o no. Y después medíamos confianza en la ciencia y medíamos el tipo de conocimientos básicos, metodológicos, pero entender algo, digamos, de qué es lo que pasa en un estudio. Ambos preregistrados. Entonces, en el primero habíamos diseñado, esto fue previo, bastante previo a COVID cuando lo empezamos, pero era igualmente sobre un virus corona también, porque estaba basado en la epidemia previa de SARS. Pero en este caso, los mensajes decían que había un nuevo virus y que este virus es probablemente un arma de la biotecnología preparada por terroristas. Y, por supuesto, eso es clara teoría conspirativa, como muchas de las que vemos con el COVID. Y en este caso la manipulación era si esa información, ese argumento de que esto es un virus de bioingeniería, tenía un poquitito de ciencia mezclada con eso, atribuidos a algún científico de Harvard y cosas por el estilo, o si esto era presentado por activistas de la verdad, que son el tipo de designaciones que utilizan gente que está en temas de teoría conspirativa, y era un poco más leve la descripción, sin ninguna alusión científica. En los dos casos igual era bastante pobre la información y bastante obvio que no es nada científico, es una manipulación medio suave en ese sentido. Y después medíamos cuánto cree la gente en esa información. La información es creíble, probablemente es verdad, tiene sentido. Y también les preguntábamos si querían, que era como un voto, para ver si este mensaje que habían visto debería ser incluido como parte de materiales de clase en una clase. Entonces era un voto para diseminar esto o no. Y además medíamos confianza en la ciencia con ítems tales como las teorías científicas son confiables, o los científicos esconden su trabajo en secreto, intencionalmente, que se revierte, por supuesto. Con diferentes escalas lo hemos hecho y no varía demasiado, más o menos todas las escalas de confianza en la ciencia tienden a producir los mismos efectos que les voy a mostrar. Y también medíamos
el nivel de conocimientos científicos, pero muy elementales. Pero, por ejemplo, una de las preguntas es si en un experimento la variable independiente es lo que uno cambia o manipula, lo que mantiene igual, no manipula, lo que investiga o lo que trata de evitar. Y por supuesto, en este caso, la respuesta correcta es la primera. Entonces había algunas preguntas así muy básicas para ver qué nivel de entendimiento tiene la gente de lo que, cómo se investiga un tema. Y con esto pudimos entonces testear si el nivel de creencia en el contenido dependía de que hubiera contenido científico o no, de la confianza en la ciencia, el nivel de posibilidad de ser críticos versus en función de su información metodológica, y también las interacciones entre el contenido científico y, por ejemplo, confianza en la ciencia, que era lo más importante, porque la hipótesis es que la confianza en la ciencia, si bien puede ser beneficiosa en muchos ámbitos, falla cuando estás confrontando pseudociencia. Entonces, eso es una hipótesis interactiva. ¿Y cómo se ve acá? Acá tenemos qué pasa con la creencia en el panel superior y qué pasa con la diseminación. Y como ven, acá tenemos el nivel de mayor trust in science y menos trust in science, estimado a un desvío estándar mayor y menor, y el efecto de la teoría conspirativa con contenido científico y sin contenido científico. Y como ven, si bien cuando no hay contenido científico, la gente, los participantes con mayor confianza en la ciencia creen menos en esto no pasa cuando el contenido es científico. Es decir, que cuando la gente con más confianza en la ciencia se enfrenta con pseudociencia conspirativa, no tiene demasiada posibilidad de defenderse. Y bueno, esta diferencia que vemos no existe en ningún caso entre la gente que no confía en la ciencia. Es decir, los que no confían en la ciencia creen todo, y los que confían en la ciencia creen solamente la pseudociencia, pero no pueden defenderse bien de la pseudociencia. Y el efecto es parecido para la diseminación. Es decir, que la mayor diferencia es que cuando no hay contenido científico, la gente que confía en la ciencia no va a diseminar esto, pero una vez que le agregas contenido científico, la posibilidad de defenderse es mucho menor. Y en el estudio segundo vemos algo bastante parecido. Es decir, que cuando la gente confía en la ciencia, tiende a no creer, esto es el nivel de creencia, tiende a no creer la información sobre los activistas de la verdad, porque esos son claramente teóricos conspirativos, pero creen en la información que tiene cierto contenido superficial, una pátina de contenido científico, cosa que no ocurre con los participantes de menor confianza en la ciencia. Y el efecto en diseminación, nuevamente la probabilidad de querer diseminar esto en el voto que hacían, se ve nuevamente que en este caso la celda que es diferente es la gente con alta confianza en la ciencia que recibe contenidos sobre los activistas de la verdad, que eso parece claramente una cosa sin ninguna credibilidad, pero son igualmente, tienen la misma probabilidad de diseminar esa información cuando la información tiene contenido que parece científico. Entonces eso fue lo que hicimos, pero también podemos ver en ese estudio el efecto de tener cierto entendimiento de la ciencia, o sea, de cómo funciona la cosa, de que no es solamente que venga con un sello de validez porque es la ciencia, porque en ese caso entonces transformamos esto en cualquier principio de autoridad. Pero en este caso, cuando la gente entiende qué pasa con cómo funciona un estudio, por ejemplo, un poco, no demasiado, pero algo que se puede enseñar ya en la escuela primaria y ciertamente en la secundaria,
Cuanto más entienden, menos creen la información, tanto en el estudio 1 como en 2, y no depende de que se les presente contenidos científicos o no. Es decir, que nos parece, en función de esto, que la posibilidad de ser críticos, en función de entender cómo funcionaría un estudio válido, es mucho más protectora que la confianza en la ciencia. Y en función de eso hicimos un tercer experimento, y un cuarto también. En el tercero replicamos esto simplemente con otros mensajes, que esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero tiene que ver con los productos, y en este caso el maíz modificado genéticamente. Los grupos que se oponen a la modificación genética tienden a circular, entre otras cosas, este paper que está citado acá, que es un paper que fue retractado por no tener ninguna validez, y lo que arguye ese artículo es que las ratas a las que se les dio maíz con modificación genética desarrollaron estos tumores, pero en realidad el estudio fue retractado porque había algo así como 8 casos, y era una especie que desarrolla tumores normalmente. O sea que no tenía demasiada credibilidad la comparación de solamente una N de 8 con una especie que desarrolla tumores. Pero presentamos esto con más ciencia o menos ciencia, un poco más falso, digamos, y sin contenido científico, o sea, de apariencia menos creíble, en 2 tipos de mensajes, todo es sobre modificación genética de los vegetales. Y nuevamente vemos que para este tema también, la gente que tiene alta confianza en la ciencia cree las cosas con pseudociencia más que las que no tienen ningún contenido científico, pero esa diferencia no existe cuando tienen confianza más baja en la ciencia. Es decir, lo que vieron antes, pero replicado con otro tipo de mensajes. Por las dudas, hubiera algo en el mensaje de los virus que produjera este efecto sin ser demasiado robusto. Y después, en un cuarto experimento, decidimos hacer algo, ver si podíamos incitar un mindset, una mentalidad, digamos, o una predisposición para criticar la información o confiar en la ciencia, o una condición control. Y esto lo cruzamos de nuevo con recibir un mensaje que tenía contenido científico o no. También todo preregistrado. Y el mayor cambio acá fue la introducción del mindset, es decir, la mentalidad o disposición. Había uno de evaluación crítica. Por favor, nombre 3 ejemplos de gente que pensaba por sí misma, no confiaba en los medios ni en ninguna fuente ciegamente, sea lo que sea la información. Había una condición de confianza en la ciencia. Nombre 3 ejemplos en que la ciencia ha salvado vidas o beneficiado a la humanidad, y una condición control. Nombre 3 ejemplos de paisajes inusuales o interesantes. Y estos 3 entonces se presentaban, los sujetos eran asignados al azar a las condiciones, y también a las condiciones de leer teorías conspirativas con ciencia o sin ciencia. Y acá se ve qué pasa tanto en la condición de contenido científico como en la condición sin contenido científico. Y lo que se ve básicamente es un efecto del mindset, de la condición de pensamiento crítico. Cuando les recordamos los beneficios de pensar críticamente, la gente tiene menos creencia, tanto acá como acá, comparado con la condición control o la condición de confianza en la ciencia, que son estas 2. Es decir, que sin importar que se les presente contenido científico o no científico, el pensamiento crítico hace que crean en la información menos, cosa que es, en este caso, sumamente positiva, porque
tenga o no tenga contenido científico, la información que les presentamos es totalmente falsa y bastante obvio conspirativa. Entonces, esto era lo que les quería contar. Y la respuesta entonces a la pregunta de si hay que promover la confianza en la ciencia es que sí, puede ser en muchos casos, esto es importante claramente, pero lo más importante para las decisiones personales es cierta perspectiva crítica y la habilidad de criticar la información venga de donde venga, en parte. Entonces, bueno, ese era el tercer punto, y el cuarto, al que me quería referir, era el tema de qué pasa si requerimos la vacunación. Y esto, bueno, ha sido todo un tema, esto está en revisión en este momento, pero hay bastante discusión de este tema, por supuesto, dado que Estados Unidos está en este punto al 53% de vacunados con las 2 dosis, pese a tener gran abastecimiento de vacunas. Pero hay bastante oposición, por supuesto, cualquier cosa que sea requerir nada en el tema este de la epidemia, no, cosa que venía ya con la vacunación, no es nuevo, digamos. También se ha visto en otras áreas, pero nunca con el nivel de esteroides en donde vemos esta situación actual. Y hay dos perspectivas, aún dentro de las ciencias sociales. Una es que las regulaciones crean normas, ¿no? Si pensamos nada más que en Durkheim, podemos claramente decir eso, pero hay muchos que, digamos, tienen bastante reticencia y tienen cierto nivel de alarma y inyectan, introducen alarma en el público, diciendo que si introducimos esto como un requerimiento, lo único que vamos a lograr es resistencia, que aún los grupos que originariamente eran receptivos van a estar reticentes. Y que lo que hay que hacer es que hay que decirle a la gente que vacunarse es una decisión inteligente y que lo hagan con toda su autonomía, que es más o menos lo que se viene promoviendo por 8 meses en Estados Unidos. Y queríamos ver qué pasa, qué nivel de reactancia hay, y para eso les voy a mostrar qué tipo de cosas hicimos con respecto al requerimiento y también midiendo la posibilidad de reactancia. Lo primero que hicimos es preguntarles a un grupo de participantes cuál era su intuición. Lo que les preguntábamos era si a usted le dan información de que la vacuna previene la enfermedad, o que es sana y saludable, o que va a haber requerimientos para vacunarse, o que tiene libertad de vacunarse, ¿qué le parece que sería persuasivo? Y como ven, la gente dice que lo que los persuadiría es que les digan que la vacuna es saludable y segura, y no, por ejemplo, tener requerimientos para nada persuasivo. Entonces, esto es un primer insight, que la población general, como algunos científicos también, piensan que el requerimiento no sirve para nada. Pero decidimos hacer esto de otra manera, que es, bueno, ¿qué pasa si presentamos esa situación, ¿no? En lugar de hacer esta cosa metacognitiva de que sería persuasivo para vos, que lo que elicita es la teoría que tienen sobre este tema, les preguntamos directamente. Entonces teníamos varias muestras. Una de ellas fue simplemente un sondeo en el que se les preguntó a participantes de 3 grupos étnicos y raciales: blancos, personas negras, hispanos, latinos en Estados Unidos. Les preguntamos si ellos se darían la vacuna si estuviera requerida para trabajar, viajar o ir a la escuela, sí o no. Y después les preguntábamos si se darían la vacuna de COVID si fuera gratis hoy. O sea, esa era la condición control, digamos, la pregunta control.
que tienen algunos problemas que después corregimos. Y en ese caso lo que se ve es que cuando les decimos que la vacunación es requerida, esto, todos los grupos básicamente están más dispuestos a darse la vacuna que en la condición control. Pero en este caso, en las dos preguntas, que se las transcribo nuevamente aquí, hay una confusión entre lo que nosotros queremos manipular, que es el requerimiento, con, por ejemplo, el timing de la vacuna y también con si la vacuna es gratis o no. Entonces, esta condición control es un poco imperfecta y decidimos manipular esto de otra manera para ver si podíamos repetir este tipo de resultados, que eran claramente favoreciendo el requerimiento. Entonces hicimos en otros estudios, en varios escenarios, en algunos casos se presentaban los tres a la misma persona, otros eran a diferentes sujetos, y les decíamos, imagínate que tenés un nuevo trabajo, o en otros casos que estás en tu trabajo actual, y te dicen que prefieren que te vacunes, pero que es una cosa que la decidís vos, que si te vacunas eso te va a dar más flexibilidad, o que la compañía requiere que te vacunes contra esta nueva enfermedad. Y medíamos después la intención de vacunarse. Y lo que se ve a lo largo de varios estudios es nuevamente que en este caso era un escenario, un vignette, y se medía la intención con la misma pregunta en todos los casos, que el hecho de que la vacuna sea requerida aumenta la intención de recibirla en lugar de reducir la intención de recibirla, que sería la idea con respecto a la reactancia. Y esto, bueno, se repite en varios estudios. Este es otro, de nuevo, requerir la vacuna lleva una intención un poco mayor que en condiciones en que se les dicen que ellos pueden elegir o que la vacuna te va a dar más libertad. Entonces, un poco y nada de evidencia de reactancia en este caso. Y por supuesto la pregunta es, bueno, pero puede ser que esos sujetos no eran sujetos predispuestos a experimentar reactancia psicológica. ¿Qué pasa con los sujetos que tienen predisposición a experimentar reactancia? Entonces queríamos estudiar eso, y también queríamos estudiar condiciones en que la gente cree que la vacuna es altamente normativa, o sea que la mayoría de la gente se quiere vacunar o no, que puede ser también importante para experimentar reactancia, porque, por supuesto, la mayor reactancia debería ser si pienso que nadie quiere la vacuna y que quieren que yo me vacune. Y nuevamente medíamos la intención de recibir la vacuna. Este es un poco más complicado porque tenemos estos tres factores, pero esta primera fila son todos los participantes, simplemente el efecto del requerimiento o las otras condiciones. Y acá los números muestran que hay diferencias en las hileras, y van a ver después las letras, muestran las diferencias verticales. Pero en este caso, nuevamente, el requerir la vacuna lleva a intenciones más altas, más fuertes, que las otras condiciones que eran de libertad. Y esto después lo miramos cruzado con reactancia. Esto es a menos de un desvío estándar, estimado a menos de un desvío estándar de la media de reactancia o mayor. Y está también cruzado con la norma. La norma claramente, como ven en todos los casos, cuando se le dice a la gente que todos quieren la vacuna, eso también tiene un efecto, por supuesto. Y lo importante es ver qué pasa con la reactancia. Bueno, cuando la gente tiene bajo nivel de personalidad de reactancia, básicamente el requerimiento sigue teniendo el mismo tipo de efecto, cuando la norma es positiva especialmente. Y cuando la gente tiene más alto nivel de reactancia, que sería posiblemente la condición problemática, no vemos para nada tampoco que el requerir la vacuna tenga un efecto negativo. Es más,
el efecto de requerir la vacuna continúa siendo significativo, positivo en ambas condiciones, es decir, esta es mayor que estas dos y esta es mayor también que estas dos condiciones. Es decir, lo que concluimos de esto es que requerir la vacuna es probablemente una cosa altamente positiva y no tenemos ningún tipo de evidencia, ni en estos ni en otros estudios, de que pueda provocar la reactancia que todos temen. Y dado que con el abordaje actual tenemos todavía una enorme población que se está muriendo de COVID, empezar a requerirla más formalmente en todo tipo de contextos tiene bastante probabilidad de ser efectivo. Entonces, con respecto a las respuestas para el tema del requerimiento, nosotros diríamos que sí, que habría que anunciar ciertos requerimientos porque parecen ser efectivos para todos los grupos, distintos grupos raciales, distintos grupos étnicos y también grupos con distinto nivel de reactancia. Entonces, con eso quiero concluir contándoles que esto muestra, en mi opinión, la contribución que podemos tener como psicólogos sociales en este campo y la importancia de usar nuestras teorías y herramientas para orientar la salud pública en un sentido positivo para el futuro. Así que gracias y bueno. Realmente quiero reconocer mucho este inicio de congreso con esta magnífica presentación. Así que, Dolores, pues muchísimas gracias por haber compartido tu conocimiento y brindarnos tan generosa manera de empezar esta jornada académica. Gracias. Y bueno, encantada de presentar y con las preguntas y bueno, felicitaciones por el congreso. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ya